Así que, Lick, pues muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí con usted, que nos pueda compartir conocimientos acerca de un mejor manejo de nuestra gestión de casos y el abordaje del Código 100. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés y sobre todo por darle seguimiento a algo que no solamente, bueno, pues comienza muchas veces en el interés por alguna conmemoración, porque, bueno, pues sin duda el comportamiento suicida se presenta en cualquiera de los de la época del año, incluso, bueno, pues se incrementa en algunas estaciones del año. Y bueno, pues el estar preparadas y preparados como personal operativo, sobre todo en el nivel de atención en donde se encuentran, pues nos exige una preparación más especializada, aún sin ser personal de psicología. Esto es bien importante abordar, pero bueno, pues sin más, voy a entrar en materia. Hoy vamos a abordar el tema personas usuarias con riesgo de suicidio, que también puede presentarse como autolesión. Entonces sabemos que las autolesiones, bueno, pues es una forma de en que una persona puede llegar a creer, y no solamente basado en creencias, sino bueno, pues químicamente es así, donde se estabiliza emocionalmente a través de lesionarse. Pero todo esto habla de una gestión inadecuada de tanto del tiempo como de sus emociones. Entonces, bueno, como personal de salud, muchas veces el motivo de alta es incluso, bueno, pues enfocado por la búsqueda de una atención de alta especialidad, como es psiquiatría. Ese es el motivo de alta cuando una persona, por ejemplo, ingresa por un intento de suicidio. Lo que se Sabemos que en una capacitación nos desacostumbramos porque surgen de repente, ¿no? Las capacitaciones o incluso surgen cuando alguna situación se presentó, pero el normalizar una capacitación nos va a ayudar a comprender de manera más amplia y a cuestionarnos si mi modo de abordaje está siendo adecuado, si mi abordaje está siendo basado en evidencia, si me estoy actualizando en conocimientos. Entonces, perdámosle el miedo a la capacitación, y que cuando nos indiquen que tendremos algún tema a abordar, bueno, pues al contrario, nos debe dar tranquilidad, porque entonces con esto nos estaremos dando cuenta que voy a contar con nuevas herramientas o enfoques para intervenir a la población mexiquense, que es la que confía en nosotras y nosotros. Entonces, bien, hoy vamos a comprender los conceptos de comportamiento suicida, vamos a conocer el enfoque basado en derechos humanos, entender el modelo comunitario de salud mental aplicado a esta problemática, y bueno, pues establecer sobre todo un proceso definido para el manejo de casos en el hospital, porque bueno, pues también eso es crucial, ¿no? Que no en todos los hospitales va a estar en todos los horarios el personal de psicología o psiquiatría, si es que lo hay. Entonces, bien, las autolesiones, como les mencionaba en un inicio, no siempre implican una intencionalidad suicida, pero pueden ser un factor de riesgo para un intento de suicidio. No es lo mismo un orden de riesgo leve, que es ideas de muerte, no de mi muerte, sino de la muerte en general, pero le agrego un factor: me autolesiono. Eso ya está, cambia el orden de riesgo de suicidio, que únicamente tener ideación suicida sin planes ni preparativos. Entonces también tenemos que, a través del conocimiento, perderle miedo a los órdenes de riesgo suicida, porque incluso nada nos asegura de que una persona estando hospitalizada no intente hacerlo. O sea, que el motivo de ingreso no haya sido el código 100. La persona probablemente ingresó por otra cuestión, pero debido a un diagnóstico o a una intervención que surgió, ¿no? No sé, de alguna operación, alguna cirugía que va a ser necesaria, y la persona puede ser que entre en crisis. Entonces, el saber reaccionar como personal
de salud público, pues nos lleva a ser expertos en este tipo de abordajes. La autolesión como tal, la OMS dice que es un acto con resultado no fatal en el que el individuo deliberadamente se hace daño a sí misma o a sí mismo. Y el comportamiento suicida, bueno, pues ya son un conjunto de acciones que incluyen pensamientos, intentos o incluso un suicidio consumado. En 1900, ay, no, creo que ya fue pues cerca de los 2000, que fue que un joven se suicidó en su auto color amarillo y a través de ello su red de apoyo implementa acciones de promoción y prevención, en donde su lema es si alguna vez necesitas ayuda, pide. Y aquí yo pondría puntos suspensivos. ¿Qué pasa cuando esas personas piden ayuda? ¿Funcionamos como un factor de riesgo o un factor protector? Las acciones de prevención de suicidio son muchas y no corresponden a un solo nivel de atención, porque la respuesta en ocasiones es las acciones de prevención son de primer nivel porque son primer contacto y no es así. La atención primaria a la salud surge desde Alma Ata, que es derecho en esta declaración, bueno, pues se mencionan los 10 derechos humanos. Uno de ellos es el acceso a los niveles más altos de salud. Pero veamos este video, tiene subtítulos porque luego en ocasiones no se escucha, pero tiene subtítulos. Les invito a que lo vean y les voy a hacer una preguntita al azar. Bien, y deteniéndome un poco en esto, quisiera que alguien al azar participara en decirme qué herramientas de autoayuda ustedes les podrían decir sin ser especialistas a una persona cuando ya se va de alta y su motivo de ingreso fue un intento de suicidio. Basado en ese video, ¿qué dato le pudieran dar como herramienta de autoayuda? Alma Galindo, Anuk, Brenda, Viviana, Carmen, Consuelo, Cristina, Eduardo, Flaviano, Gabriela, Angélica. Quien quiera puede participar. Mm, tengo un mensajito. Exactamente, Anuk Rube dice la línea de la vida. Sí, con esa respuesta me quedo 100%. ¿Por qué? Cuando a una persona se le da de alta, nada nos asegura que lo vuelva a intentar. Recuerden que están en un estado de impulsividad y de focalización. Por eso es que una persona cuando intenta suicidarse, un código 100, tiene que estar en vigilancia por el hospital receptor durante 6 meses, obviamente con el seguimiento de psiquiatría a través de telemedicina, a menos que el psiquiatra indique que la valoración tiene que ser presencial y puede estarlo viendo el personal de psicología durante 6 meses para asegurar que el orden de riesgo disminuya o el nivel de riesgo disminuya y digamos vuelva a leve, porque el comportamiento suicida no es algo que se cure. Ujú. Se vigila, acompaña, controla, ujú, pero no se cura, ¿no? No es algo que ya la persona al ser se haya dado de alta, ya nada me va a hacer, todo me asegura que no lo va a volver a hacer, sí, pero por lo menos le estoy indicando a dónde puede llamar, ¿no? Esto es lo importante porque cuando en ocasiones que me preguntan, ¿ya se puede dar de alta? ¿Ya puede valorarlo el personal de psiquiatría? Pues la persona muchas veces todavía ni siquiera se recupera en esta estabilización médica o incluso de este dolor psicológico y ya queremos que sea
intervenida, pues la intervención no va a ser eficiente porque la persona no se encuentra en tiempo, lugar y persona. Por ello es que vamos a hablar también por qué es necesario que por lo menos hayan transcurrido 72 horas antes de de solicitar una valoración especializada. Se estima que en el 2021, bueno, las tasas de suicidio son 20 veces mayores que las de autolesiones, perdón, son 20 veces mayores que las de suicidio. En el Estado de México incrementó la tasa de autolesiones en este periodo del 2019 al 2023. Por ello es importante que capturemos de manera adecuada las claves de diagnóstico para que nosotros a través de este control epidemiológico podamos implementar acciones de prevención. Entonces, pues es muy importante mantener este registro adecuado. También vamos a hablar de las claves de diagnóstico. Esta es otra gráfica. Recuerden que sin datos no hay información. Entonces, muchas veces es tedioso y un médico lo compartía recientemente en un congreso. Los médicos todo el tiempo queremos medir, ¿no? Todo, 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 pero pues es la única forma en que nosotros podemos saber, no solamente como médicos, el personal médico, sino en general, como profesionales de la salud, el medir si está haciendo una evolución favorable, si el objetivo que yo me planteé con esta persona usuaria se está cumpliendo o no, ¿no? Por ello es que en un primer nivel de atención, por ejemplo, se le sugiere el uso de un enfoque basado en evidencia científica, porque como es el cognitivo conductual, después de 12 sesiones yo estoy viendo la evolución o no de la persona usuaria. En caso de que de 10 a 12 no haya una evolución favorable, puede pasar a consulta externa para descartar algún factor neurobiológico, neuroquímico, perdón. Entonces, el personal médico, como cualquier otra persona que le puede doler el estómago, la garganta, el pecho, la cabeza, se hace una exploración física y se descarta a través de análisis de laboratorio. Entonces ahora sí ya puedo verificar que se debe a otro factor. Ajá, y no solamente, pues como en ocasiones lo he mencionado, como a ojo de buen cubero, ¿no? Yo siento, pienso y creo que esta persona que tiene ideación leve sí lo va a hacer. No, pues ya hay un factor, ¿no? Adyacente. Entonces, bueno, en el 2021, más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año. Entonces, es importante tener estos datos porque de estos datos incluso hay un diagnóstico situacional por unidades, pero de eso vamos a hablar también más adelante. Los principios básicos, bueno, para tener un abordaje basado en derechos humanos y garantizar un tratamiento, pues no solamente emergente, ¿no? Porque muchas veces la emergencia me hace tomar decisiones inmediatas que pueden llegar a tener resultados, pues, fatales, incluso cómo nos comunicamos con las personas usuarias. Por ello es que este trato ético, respetuoso y centrado en la persona, pues promueve la recuperación y el bienestar. No es lo mismo que llamen por mi nombre a el estigma de la que se quiso suicidar, el que quiso, el cobarde, ¿no? Y todos estos estigmas que me hacen poner una barrera para atenderlo como si fuera cualquier otro padecimiento de enfermedad no transmisible. Entonces, este estigma es el que culturalmente nos ha hecho dudar y a estas personas cómo se les trata. Eso es algo que a mí me llama la atención porque Albert Camus mencionaba que pues en realidad lo que conmueve es ver a las almas desnudas, ¿no? Metafóricamente hablando. Entonces, las emociones son las que nos llevan a decir, pues yo me he sentido así y ojo, no es lo mismo empatía que compasión. Puedo ser una persona empática, pero no querer ayudar. Es decir, yo he llorado, esta persona está llorando, esta persona está enojada, yo he estado enojada, pero de ahí a que yo quiera ayudar a la persona es muy distinto. Entonces, prácticamente al ser personal de salud público no tenemos opción. En algún punto de una intervención vamos a tener que actuar. La dignidad, toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto y con dignidad. La autonomía, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que deciden no continuar con un tratamiento?
¿no? Y ya hicimos toda una gestión y el hospital se volteó, ¿no? Se puso de cabeza y la persona al final dice, pues no, no, muchas gracias, me tengo que ir, me quiero ir más bien, ¿no? Pues es un duelo, ajá, es una elaboración de duelo que el obligar a la persona no nos va a ayudar a generar adherencia a un tratamiento, al contrario. Entonces, por lo tanto, ahí lo único que se hace es brindar las herramientas de autoayuda necesarias. No discriminación, el acceso equitativo a la atención de la salud mental. Y aquí incluimos a grupos vulnerables, porque un factor de riesgo también, bueno, pues son estos grupos de diversidad sexual, personas embarazadas también, ajá, con comportamiento suicida, personas adultas mayores, en donde se presenta mayormente pasivo cuando la persona deja de tomar su tratamiento. Eso ya es una señal de alarma. Ajá, no tengo que esperar a que lo verbalice. Cuando lo verbalice, tenemos más por ganar en la prevención que cuando no. Y sus acciones me están diciendo lo contrario. Ajá. Y bueno, pues el fundamento legal es la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 1 y 25, la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el artículo 25, justo es el que les mencionaba, gozar del nivel más alto de salud posible sin discriminación y los principios de las Naciones Unidas para la protección de enfermos mentales y mejoramiento de la atención de la salud mental, pues justamente establecen estos estándares, ¿no? Y bueno, pues una terapeuta me decía, bendita ignorancia, porque habrá muchas personas allá afuera que no conocen sus derechos humanos, pero también nos estamos protegiendo al hacer efectivos, válidos sus derechos, porque ¿qué va a pasar con aquella persona que sí conozca sus derechos? Entonces ahí sí, pues nos ponemos a temblar un poco, ¿no? O bueno, nuestras cédulas. La Ley General de Salud también, referente a la atención médica, específicamente en el artículo 33, define que las actividades de atención médica son preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. O sea, no solamente es preventivo o curativo, ¿no? Yo ya abordé médicamente a la persona, pues ya que se vaya a su casa. La rehabilitación psicológica dentro del hospital, más en un código 100, está en la ley. Entonces, pues va a ser muy importante validar esto cuando nos queda duda de pues ya no tiene nada y esto ha sido muy frecuente, me ha tocado escucharlo, vivirlo en la cuestión administrativa, un intento de suicidio por ahorcamiento, porque ¿qué lesión tengo que atender? ¿No? No hay una lesión visible, entonces pues me dijo que se intentó suicidar por ahorcamiento, pero yo no le veo nada, rechazo o cita abierta. Y pues no, la persona tiene que pasar por una valoración psicológica, médica y psiquiátrica, estando ya en la unidad. Entonces, por eso es importante analizar la cultura en mi unidad, ¿no? ¿Cómo es la cultura de rechazo o de cero rechazo? ¿Cómo responder a las crisis con primeros auxilios psicológicos? Y esto va más cuando no soy personal especializado, cuando me tocó recibir a la persona que ingresó por código 100. ¿Cómo me acerco y evalúo la situación? Bueno, pues número uno, establecer contacto de manera empática y no intrusiva. Lo intrusivo que es juzgar, ¿no? Estigmatizar o preguntar más allá de lo que la persona quiere compartir. Entonces, esta forma empática en la que Jung lo decía, que puedes conocer todas las teorías y todos los, no recuerdo la otra, pero al tener un contacto con una persona, eres un alma con otra alma, ¿no? Dicho metafóricamente, porque aquí como que está muy ad hoc en este tema. Tengo que establecer un contacto de manera empática. Ujú, para primero evaluar también los riesgos y necesidades inmediatas. Si la persona está sangrando, si la persona me comenta que es por intoxicación, bueno, pues entonces tendré que activar este protocolo, justo por ello surge un protocolo que es código 100, activar este código 100 y por eso es necesario que la unidad sepa previo a un intento, a un código 100, que es código 100, porque si lo hacemos desde hasta que nos sucede, o sea, muy pragmático, en ese momento
pues por eso es que todo el mundo entra en ansiedad y entonces ya no solamente es la persona usuaria la que ingresa con niveles de ansiedad altos, sino ya también el personal de salud. Por eso es importante conocer el protocolo, el diagrama de flujo antes de que nos suceda, para saber qué papel tengo yo, ¿no? En este actuar. Utilizar técnicas de escucha reflexiva y validación emocional. Ahorita vamos a platicar de estas. Ujú. La escucha empática puede reducir la angustia emocional hasta en un 50%. Ujú. Si quisieran que me detuviera en algún punto, con gusto lo puedo hacer, ¿eh? Pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Y bien, ¿cómo puedo responder a esta crisis con primeros auxilios psicológicos, pero ya con un plan de seguridad? Ujú. Lo otro es para un acercamiento y una evaluación. Ajá, primero tengo que, incluso aquí, puede suceder en el consultorio médico, no en urgencias directamente. La persona entró en crisis estando en consulta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar algo? No, bien. La persona eh, entró en crisis por un diagnóstico, ¿no? A mí me llegó a pasar, por ejemplo, estuve en un MDDICAM Toluca y bueno, pues diagnósticos que la persona no esperaba, ¿no? Pues algún tratamiento que se va a requerir, ¿no? Médico, en donde la persona estando en mi consultorio pues entró en crisis. Bueno, pues por eso es importante verificar cómo está mi consultorio o mi lugar de trabajo en cuanto a acceso a medios con los que pudiera hacerse daño a sí mismo o a mí. Ujú. Por eso es importante evaluar riesgos y necesidades inmediatas. ¿En dónde está colocado mi escritorio? Ajá, de acuerdo a al manual, al MUEC. Si está hasta el fondo, ¿no? Y pues es también importante saber cómo pedir ayuda. Ujú. Y hacer un desescalamiento verbal con la persona. Por eso es que en el plan de seguridad también se orienta a la persona usuaria y su red de apoyo. Una vez dada de alta la persona, el tratamiento es ambulatorio y así como se le indica cómo lavar una herida, cómo hacer una curación y que todas estas indicaciones de soporte se puedan realizar también emocionalmente hablando. Si la persona se está lesionando con algún objeto punzocortante, pues indagar con la red de apoyo esta situación, ¿no? Eliminar el acceso a medios letales cuando sea posible, enseñar técnicas básicas de relajación y regulación emocional. Ujú. Cuando es el Día de la Salud Mental, me encanta ver que nos ponemos muy creativas y muy creativos, pero en realidad es un hábito. O sea, la salud mental, la higiene mental es un hábito, no es algo que tenga que esperar a octubre para que diga, ah, sí, que tengo que salir a respirar, tengo que pararme. O sea, también es una cuestión de hábitos. Y la respiración diafragmática es como uno de los primeros pasos ante para reducir la ansiedad. Si lo pongo en práctica conmigo, voy a saber explicarlo a los demás. Einstein justamente decía, lo que no se explica de manera sencilla es porque no se ha entendido del todo bien. Si yo no lo estoy poniendo en práctica es porque no lo estoy entendiendo. Entonces, ayudar a conectar con apoyos sociales y profesionales, justamente como lo estamos haciendo ahorita. El conocer de este tema y saber abordarlo de manera multidisciplinaria reduce la ansiedad incluso en el personal de salud. Ahora bien, retomemos qué es comunicación efectiva en situaciones de crisis. El poder de las palabras en momentos críticos. ¿Cómo puede cambiar el caso, la situación con una persona usuaria de este tipo, eh, sabiendo que lo que yo le voy a decir puede ayudarla o puede perjudicarla? Eso es muy, muy importante y por eso es bueno empezar a generar esta conciencia, ¿no? El hecho de decirle, Dios te va a castigar, no seas cobarde, porque se escucha y se ha escuchado. Ujú. Y esto lo único que hace es incrementar el factor de riesgo, ya más allá de lo platicado que dicta la ley, pues también me estoy complicando yo, ¿no? El abordaje. ¿Qué decir? Me importa si quiero ayudarte. No estás solo, no estás sola en esto. Hay ayuda disponible y juntas y juntos podemos encontrarla. ¿Qué no decir? Y son tres puntos,
relevantes. Evitar minimizar. No es para tanto, ¿no? Discusiones con parejas, por ejemplo, en adolescentes, que ocupamos como estado el tercer lugar en suicidios adolescentes, que es de edades de 13 a 35 años. Y pues muchas de las situaciones en las que hoy yo, una persona que ya pasó de los 13 a los 35 años, como ya superé esa etapa de crecimiento, de desarrollo, pues probablemente mi proyecto, ¿no? Y mi estilo de vida es siempre tienes que poder. Sí, pero yo, ¿no? Habrá personas que, no sé, el hecho de que alguien las haya volteado a ver feo, una discusión con las parejas, consumo de sustancias, el minimizar a la persona la pone en mayor riesgo. Entonces, por eso, cambiar esa pregunta, evitar juzgar, debería ser más fuerte, nuevamente es algo proyectivo, ¿no? Debería ser como yo, que yo sí he podido, dicho de otra manera. Entonces, evitar juzgar con lo que la persona debería estar haciendo cuando, pues aquí no hablamos incluso en emociones de positivo, negativo, bueno o malo, sino adecuado, inadecuado, funcional y disfuncional. O sea, no es lo mismo decirle a una persona lo que estás haciendo está mal que lo que estás haciendo es disfuncional, ¿no? No funciona para ti, te daña, no es adecuado. Ah, estás mal, ¿no? O es negativo lo que estás haciendo. Entonces, esos juicios son los que son importantes evitar. Evitar soluciones rápidas. Solo necesitas animarte, ¿no? O sea, imagínense, como dicen, me lo hubieras dicho antes, ¿no? Para haber sabido, no estaría pensando en una situación de ansiedad. Pues ya no pienses en eso. No, hombre, pues si fuera así de fácil, cuántas crisis se habrían evitado, ¿no? Entonces, el evitar soluciones rápidas incluso nos ayuda a abrirle la puerta a la importancia de un seguimiento. Ajá. Nos ayuda a que la persona tenga una adherencia a los tratamientos cualesquiera que se necesiten. Ujú. Entonces, con esto, un psiquiatra decía, para pedir ayuda toca la puerta psicológica y para pedir ayuda en psiquiatría toca fondo. Entonces, no tenemos que esperar a tocar fondo para pedir ayuda. Eso está, digamos, en resumen con esta diapositiva. También en cuanto a una comunicación efectiva en situaciones de crisis, vamos a verlo como preguntas clave. Ujú. Por eso la imagen de esta silueta previo a una evaluación. Ujú. O sea, sin que mi intención sea evaluar con una herramienta, puedo preguntar. Y aquí me gusta retomar cuando una amistad nos comparte o familia una problemática emocionalmente hablando. ¿Qué hacemos? ¿A poco hablamos luego a psiquiatría? Bueno, no sé si es el caso, pues ya depende del contexto, pero nos abrimos, como que como no está el estigma, como mi cerebro no dice, no, cuidado, y se pone en alerta, escuchamos, ¿no? Incluso hasta consejos damos, ¿no? Muchas veces. Entonces, recordemos esos momentos para evitar caer en ansiedad. ¿Has pensado en hacerte daño? Aquí es cuando observamos una tendencia cuando probablemente sea una compañera o compañero de trabajo, ¿no? Que va desalineada, llega constantemente tarde, emocionalmente se le empieza a ver demacrada, ¿no? Pero que ha compartido en algún momento ya una intencionalidad, ajá, porque de lo contrario, a menos que la persona se acerque a mí, entonces me está pidiendo escucharme, nada más. Pero en caso de que ya haya una intención, pero de orden de riesgo leve, puedo preguntar, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Tienes un plan para quitarte la vida? Esto tiene que ser ya en un contexto controlado, que es, por ejemplo, ya sea en un hospital, es decir, cuando sepa que hay personal especializado para el seguimiento, que te haya ayudado a sobrellevar situaciones difíciles en el pasado. Si estas tres preguntas me generan ansiedad, algo emocionalmente en mí, tengo primero que atender y resolver. Por eso es importante que también como personal de salud pública nos preocupemos por nuestra salud mental.
Porque tampoco se trata de ponernos en riesgo, ¿no? También. Entonces, identificar habilidades en mí me va a ayudar a saber qué papel puedo tomar en esta situación. Entonces, también técnicas de comunicación, una de ellas es reflejar sentimientos. Por ejemplo, parece que te sientes muy abrumada, abrumado. Ujú. Reflejar, no estoy dando por hecho, no estoy interpretando. Quiero confirmar lo que yo pienso que está sucediendo. Parafrasear. Sí, entiendo bien, estás diciendo que. Ujú. Podemos parafrasear también o resumir. Déjame ver si he entendido correctamente. Ujú. Con eso resumimos lo que para la persona en crisis me desea muy rápido. ¿Por qué es importante conocer esta información? ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, damos de alta y llegando a su casa es en el entorno donde está viviendo violencia? ¿Qué pasa si la persona consume sustancias psicoactivas y también requiere tratamiento? O sea, no es porque como no vino por ese motivo de consulta, que venga después en otra cita por ese motivo de consulta, no, se puede abordar de manera multifactorial. Ujú. Entonces, hasta aquí paso al siguiente, en donde, bueno, ¿cuál es el enfoque que cada quien decide utilizar? Puedo decidir enfatizar las contribuciones positivas sin romantizar las dificultades, que es cuando decimos, no, pues es muy valiente para llegar a hacer eso. Podemos incluso también destacar las alternativas y posibilidades de superación. Ujú. Estas alternativas y posibilidades de superación tienen que ver con las herramientas de autoayuda. Ujú. En donde podemos conocer incluso el directorio de personal de salud mental cercano a mi unidad para que cuando se dé de alta yo ya sepa dónde y que esté cercano al domicilio de la persona porque un motivo de alta de abandono de tratamientos es la distancia. Fomentar la búsqueda de ayuda y expresión creativa como formas de afrontamiento. Por eso es importante la prevención también en nuestras salas de espera, a través de videos como el que les compartí, porque de manera indirecta estamos generando factores protectores en mi unidad. Ujú. Y con todo esto, yo ya no estoy rechazando a la persona. Todo esto yo puedo tomarlo con un enfoque saludable como personal de salud para ayudar a la persona. No es lo mismo que queden palabras a que lo sostengan las acciones. Entonces, transmitir un mensaje de esperanza y continuidad va a ser vital. Ajá. Entonces, si la persona me está incluso comentando que desde quien ingresa perdón, en seguridad, en la entrada, el personal de seguridad también funge como un filtro. Entonces, si el personal de seguridad desconoce qué es código 100 o desconoce que, pues, el comportamiento suicida es algo que se tiene que validar, ¿no? También decía un psiquiatra, en la intencionalidad suicida, pues cualquier intención cuenta, ajá, y es válida. No necesita la persona llegar por código 100 a urgencias, también puedo orientarla en caso de que sea ideación. Ujú. Porque sí he sabido de referencias, ¿no? De primer nivel de atención en donde urgencias, motivo de consulta, ideación suicida. Entiendo, por supuesto, que no es lo adecuado, pero la persona usuaria no es responsable de eso. Por lo tanto, puedo abordar con estos cuatro enfoques. Ujú. O sea, no es lo mismo orientar que regañar. Ahora bien, en cuanto a los factores de riesgo, son varios, pero mucho tiene que ver que sea crónico o que sea agudo. Ujú. Los crónicos, pues por supuesto que van a ser estos eventos asociados que ya a lo largo de la historia de la persona han sucedido. Por ejemplo, y por ello es que hay dos vertientes, abuso o trauma. Ujú. Afrontamiento centrado en el escape-evitación como estilos interactivos. Ajá. Por eso, incluso hasta en el consultorio me han llegado a compartir, ¿no? Ya no pienses en eso. Escape y evitación son los que al final llenan el jarrito, la piedrita el costal de piedritas, aquí está, ¿no? ¿Por qué se puede volver un factor crónico?
heridas de infancia, ¿no? Que ya seguramente en sus redes sociodigitales o en algún momento lo verán, este, en donde, bueno, pues estos eventos asociados se normalizaron en la persona, ¿no? Bullying, ¿no? En la primaria, ¿no? A pesar de que hoy ya tengo, no sé, 50, 60, por supuesto, eventos traumáticos o estresantes y agudos, ¿no? Factores que provocan estados emocionales que incrementan la motivación del suicidio. Ujú. Una discusión, ¿no? Deudas, ajá, deudas, desalientan, obstaculizan el uso de estrategias de afrontamiento alternativo. Por eso es que la persona focaliza, lo único que encuentro del otro es fatalista, del otro lado es morir, no hay más, ¿no? Y bueno, como factores de riesgo se dividen en tres y de ahí pues vamos a encontrar varios más de los que podemos observar hoy, psicológicos, sociales y biológicos. Por eso no todos son biológicos. Ajá, la mayoría de los casos se debe a desequilibrios neuroquímicos, sí, por el tipo de intento, pero no por la historia personal. Normalmente es psicológico-social. Por eso cuando se desgasta así el personal en necesitamos ya la valoración psiquiátrica, pues sí, pero si está lo psicológico y lo social, eso se puede abordar en un primer nivel de atención, por eso la importancia de la MH-GAP. Justo ayer lo platicaba incluso con Jurisdicción Cuautitlán, en donde, así como depresión, estrés y ansiedad se tratan en un primer nivel de atención como diabetes, hipertensión, así también hay padecimientos que se pueden tratar de manera efectiva. Ujú. Lo psicológico, el 50% de las personas con comportamiento suicida padecen algún tipo de depresión. Hay 18 tipos y de esos 18 tipos se tiene que basar el diagnóstico en evidencia científica. Ujú. Siempre y cuando no se haya iniciado ya con un tratamiento psicológico. Baja autoestima, desesperanza, trauma o abuso previo. Por eso se colabora, por ejemplo, con violencia. Pero, ojo aquí, recientemente, en una jurisdicción muy lejana, pues sí me llamó la atención que previo a ocuparse de salvaguardar la vida de la persona, había un debate si era un 046 o un código 100. Eso sí es lamentable, porque ¿qué más daba si fuera 046 o código 100? Por supuesto que hay protocolos, pero la persona estaba herida. Entonces, también aplica para cuando la persona está hospitalizada y ya queremos atención psiquiátrica cuando está en una estabilización médica, como una persona que va saliendo de una cirugía de apendicitis, ¿no? En donde probablemente pues sea ambulatorio ya, ¿no? Este, pero pues habrá situaciones que requieran un entorno seguro y no hay nada más seguro que una unidad. Sí podemos orientar a la red de apoyo para que sea lo mismo, igual de seguro, su casa, pero por el momento estamos nosotras y nosotros ahí. Social, aislamiento, pérdida de relaciones significativas, problemas económicos o laborales. Justamente por ello es que Durkheim lo dividió en cuatro tipos: altruista, fatalista, anómico y egoísta. Ujú. Entonces, esos son los cuatro tipos de suicidio. O sea, todavía hay esto. Sí, Durkheim sí dijo que la modernización iba a llegar a afectar más las emociones de los seres humanos. Ujú. Pero el suicidio no es algo que haya surgido recientemente. Biológicos, bueno, pues son desequilibrios neuroquímicos, historia familiar de suicidio, enfermedades crónicas o dolor persistente, como pueden ser reactivaciones psicopatológicas o reacción adversa a algún tratamiento psiquiátrico. Y también existen factores de protección. Por eso es importante conocerlos cuando se va a evaluar a la persona para saber también qué tanto de la balanza está en lo de riesgo o en protección, como capacidad de planeación. Es decir, vamos haciendo casi una valoración, ¿no? Con este listado, de en dónde y hasta de autogestivo. ¿Tengo capacidad de planeación
o para mí todo es urgente, ¿no? Puede ser que todo es importante, pero no todo urgente. ¿Cómo qué ejemplos de casos, me pregunta Cristina Garrido, se pueden dar en donde se confundan los dos protocolos de 046 y código 100? En este caso en específico, este fue porque la persona verbalizó estar viviendo violencia en casa. Y bueno, pues abuso sexual. Entonces ahí sabemos que los protocolos se activan, incluso, por ejemplo, con el Ministerio Público. Pero en este caso llegó a un CEAPS. Entonces el CEAPS no sabía si atender la herida con la que había intentado, o no había sido ingesta de medicamentos. Con la ingesta de medicamentos o o el tratamiento psicológico a su evento traumático, porque ya había sido en la infancia. Entonces, así fue cuando, no, pues yo, mi protocolo, no, pues inmediatamente a urgencias y en urgencias, el hospital más cercano, que había un hospital general, contaba con personal de violencia y de salud mental. Entonces, lo importante es darle seguimiento, pero salvaguardar la vida en esa unidad. Bueno, pues también estaba el estigma de que el personal médico no quería atender a la persona. Ujú. Entonces, porque también se pudo haber abordado en el CEAPS. Entonces, sí, por ello es que estamos como trabajando mucho en pues incluso autoconfianza como personal de salud en abordar temas que considero no sean de mi especialidad, pero por el estigma. Ya creo que de manera repetitiva lo he mencionado, espero haber resuelto la duda. Estrategias de afrontamiento funcionales, apoyo social efectivo. Y aquí es donde para mí es bien importante retomar por qué antes de estar bien con los demás tengo que estar bien conmigo misma, conmigo mismo. Ujú. Porque si no, ¿cómo voy a saber qué es una estrategia de afrontamiento funcional? ¿Qué es un apoyo social efectivo? Ujú. Tener relaciones sociales efectivas. Mm, la encuesta Enviare de INEGI obtuvo datos en el punto 6, poseer animales domésticos, y retomo lo que comentaba, en donde el Estado de México es también uno de los primeros lugares en abandono de animales de casa, de compañía ahora. Entonces, pues, adopta un perrito para que ya no estés triste, ¿no? Y después el perrito termina igual de triste en una azotea o amarrado, ¿no? Para no causar problemas, porque no hay energía para sacarlo a pasear. Entonces, soluciones rápidas van a traer consecuencias colaterales. Creencias religiosas espirituales, apoyo familiar, tratamiento médico psicológico y estabilidad económica. Ujú. Por ello es que tenemos que conocer a la persona que está viviendo para saber desde dónde podemos brindarle ayuda. Otros factores asociados personales: orientación sexual, abuso sexual, problemas familiares, violencia y enfermedades, ah, ambientales, bullying cibernético, homofóbico y mitos. Entonces, esta cultura, o sea, recordemos que cada unidad, bueno, yo así lo veo, cada vez que voy a dar una capacitación, es un ecosistema. O sea, al final ustedes son un ecosistema en ese hospital, ¿no? Y todo genera un ambiente. Pero ahorita vamos a platicar de qué manera impacta en la población usuaria, porque pues he tenido intervención en distintos niveles de atención y también fuera del ISEM. Y por eso es importante conocer mi unidad y reconocer señales de alerta previo a estos factores de riesgo, porque pues cuando ya está es como las respuestas en el examen, o bueno, yo así lo veo. No, pues vivió esto y esto, ¿no? ¿En qué va a resultar? Por supuesto, porque empatizo, ¿no? Tengo que vigilar para que consideremos que no todo tiene que llegar a código 100. O sea, si queremos realmente prevenir el suicidio, no se va a tratar de resolver 1000 códigos 100, sino de que esos 1000 hayamos sabido
cómo vigilar cuando comenzó a aislarse o tener conductas de riesgo como ya las platicamos. Y el semáforo ahí está en verde. Vigilar, ¿no? Una amistad, una persona usuaria que deja de acudir a sus citas, vigilar. Después, ¿qué va a preocupar? Cuando ya comienza a regalar posesiones preciadas o cambios extremos de humor, intensidad, frecuencia y duración, porque pues cambios de humor, Monse, pues todo el día no puedo estarme riendo, ni todo el día puedo estar enojada, ni todo el día puedo estar triste. Ujú. Por mencionar algunas emociones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que varía? Intensidad, frecuencia y duración. Ujú. Eso es lo que va a variar. Por eso, en orden de riesgo leve, dice durante el último mes. Ujú. Y bueno, ¿qué va a ser emergente? Dentro de las señales de alerta, cambios en el comportamiento, expresiones verbales o escritas sobre la muerte. Aquí empieza el MODORIS, modelo dinámico de órdenes de riesgo suicida. Digamos que donde aquí de señales de alerta está el rojo, empieza lo verde en el Modoris, las expresiones verbales o escritas sobre la muerte. Porque justo, ¿no? Lo que les mencionaba anteriormente, el comportamiento, el intento de suicidio y el suicidio consumado ya es la punta del iceberg. O sea, ahí no comienza la prevención de un riesgo inminente. Pero imaginemos que una persona intentó suicidarse desde un lugar elevado, como seguramente lo vamos a ver en redes sociodigitales o en la televisión, ¿no? Se baja la persona, porque también he tenido intervención de capacitación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y después de ahí lo llevan a su casa o la llevan a su casa. Y en su casa vive violencia. Ahí no terminó un protocolo de abordaje. Por eso la importancia de un seguimiento, porque para que esa persona haya querido intentar aventarse desde ahí, y vienen comentarios si hubiera querido ya lo hubiera hecho, este, para eso no, o la familia, o sea, ya no nosotros como sociedad, ajá, sino dentro de la familia ya es una red desgastada. Y no es lo mismo decir no tiene red de apoyo a que la red de apoyo esté insensible, irritada. Pues sí, o sea, al final son humanos, ¿no? Y bueno, pues el continuo de la conducta suicida es posible y efectivo intervenir en cualquier punto de este continuo, desde que fue una ideación pasiva, pero ahí empezó, imagínense que le vamos agregando mitos, estigmas, rechazos, por supuesto que va a terminar en un suicidio consumado. Y eso como personal de salud. También las estadísticas dicen que la mayoría de los suicidios consumados visitaron una unidad de salud, ¿no? O qué personas usuarias ya eran usuarias de un primer nivel de atención. Yo por eso ahorita estoy como, incluso les comparto que justamente tenemos un equipo de implementación más adelante. Les voy a compartir, pero pues sí la importancia de medir y vigilar. Apenas el primer cuestionario de diagnóstico de capacidades clínicas en la intervención de un riesgo suicida. O sea, también es bien importante vigilar eso, ¿no? Y bueno, bien, pasemos ahora. Ya platicamos estadísticas, enfoque basado en derechos humanos, factores de riesgo, conceptualización de suicidio. Platiquemos un poco de una evaluación de riesgo suicida. Este es un videíto, igual si no lo escuchan, tiene subtítulos, ¿sí?
Entonces, bueno, pues mucho que rescatar de este breve video. O sea, realmente, si nos damos cuenta, son videos de 1 minuto y segundos, y toda la información que nos dan, ¿no? De nosotros depende una parte, o sea, tampoco es como llévenselos a vivir a su casa, ¿no? A las personas usuarias, que hay casos que sí estremecen mucho y es como de que hasta terminan, se sabe también la situación de medicamentos, por ejemplo, y que incluso, pues por esta intención de ayudar, se han hecho acciones fuera de lo que nos debería, ¿no? Pero se agradece porque, bueno, pues es parte de esta estructura, ¿no? Que hacemos lo posible porque funcione. Pero bueno, porque de acuerdo a estos determinantes de la salud, el 43% es el estilo de vida de la persona. Es como aquella persona, ¿no? Con diabetes, ¿no? O con alguna enfermedad crónico-degenerativa que no siguió, ¿no? Las indicaciones y quiere que en ese momento así le resolvamos algo que a lo largo de su vida no llevó a cabo. O sea, también es bien importante validar que no haya un desgaste emocional por compasión en el personal de salud. Ujú. Pero sí, mi 11%, dicho por ponerle un número, sea lo más eficiente posible. Ujú. Con la persona que es el 11%, lo que conlleva la salud pública. Ujú. Entonces, bien, para ello va a ser bien importante que identifique mis recursos y oportunidades. Han creado incluso intercomités de salud mental en algunos hospitales municipales para el abordaje de este tipo, ¿no? Que probablemente no sea de mi área de especialidad. Sin embargo, cuando sucede, ya tenemos un plan de acción. Va a ser importante reconocer mis fortalezas y habilidades clave, con qué recursos teóricos y prácticos cuento, ¿no? Cómo aprovecho mi experiencia profesional también, ¿no? Porque muchas veces comenzamos a saludar súper bien, ¿no? Desde que llegamos a la persona usuaria que le tocó la primera ficha o la primera atención, no, bueno, todos, ¿no? Pero ya como eso de las 2 de la tarde, ya que saturados, ya todo ya empieza como que a disminuir la calidad en la atención, ¿no? ¿Qué va a ser lo que cambie mi estilo de vida? ¿Qué hago fuera de mi trabajo? ¿No? Me llevo el trabajo, entonces por eso es muy importante valorar si mi enfoque de vida saludable tengo un lugar, una persona, una actividad que me ayude a equilibrar lo que vivo todos los días, ¿no? En el lugar de trabajo. ¿Con qué colegas o supervisores puedo contar para obtener apoyo o retroalimentación, no sentirnos solas o solos en la toma de decisiones? ¿Y qué estrategias de autocuidado me ayudan a mantener un enfoque saludable? Entonces, bien, ¿qué estrategias para prevenir actos autolesivos suicidas o suicidas en mi unidad puedo hacer? Número uno, crear un entorno propicio y seguro, no dejar sola a la persona. Supervisar y asesorar a la persona en red de apoyo para garantizar la seguridad de todas y todos, atender el estado mental y alteración emocional, ya lo vimos en eh, primeros auxilios psicológicos, ofrecer y activar apoyo psicosocial en el videíto de prevención.
proporcionar psicoeducación a la persona y a la red de apoyo, como ya lo hemos visto en distintas diapositivas, ofrecer apoyo psicosocial a personas cuidadoras, consultar a un especialista en salud mental si es factible, mantener contacto regular y seguimiento periódico, si la persona dejó de ir, si abandonó el tratamiento X, Y, Z. Aquí va a ser bien importante retomar que este ciclo lo retomé de la MHGAP, ajá, en el apartado de suicidio y autolesión. Entonces, eh, esta estrategia es para personal no especializado. Por eso, si llego a conocer qué es la MHGAP o ya tengo mi curso, pues saber qué esto dice ahí y no solo para esto, dice para depresión, ansiedad, consumo de sustancias. Entonces, nada más hace falta revisarlo y ponerlo a la práctica cuando se ¿Me podemos necesite saludar? tenerla ahí. Justo por ello tiene aplicación también para celular. Y una evaluación clínica psicológica, cualquiera que yo vaya a aplicar o que tenga que conocer, pues saber que antes de comenzar a hacerle preguntas específicas, desafortunadamente la cultura nos ha llevado a que la persona ya espere ser juzgada o maltratada. Por lo tanto, va a ser importante hacerle saber que no va a ser juzgada, que su intención es apoyarle y que por lo tanto se va a necesitar que conteste con sinceridad, porque si mi escala dice que todo está bien y ingresó por un código 100, ¿a qué le hago caso, no? Su información será tratada con absoluto respeto. ¿Cómo garantizo la seguridad física y la confianza con las personas? Nuevamente, escuchando con tranquilidad, silencio y atención a lo que me está diciendo. O sea, no caigamos en que antes de escuchar ya estoy pensando en qué le voy a decir o incluso cómo la voy a rechazar, ¿no? Que no, que esto no es, que no es, que no es, y la persona ya se está abriendo, ¿no? Fue y le tomaron su presión y me compartió que se siente de esta manera. Yo también puedo canalizarla al área específica. Preguntar sobre sentimientos, desde cuándo y cómo los ha enfrentado, porque con esto estamos incrementando su capacidad de afrontamiento. Conectar y ayudar para que continúe o comience un tratamiento profesional. Al momento de la atención, también indagar sobre factores de riesgo agudo, crónico, personales y ambientales, que son los que ya compartí. Considerar factores protectores también, ¿no? Que van a ser quienes nos ayuden a equilibrar nuevamente también sus emociones. Pueden ser familiares, sociales, espirituales o ambientales. Ujú. Conocer en dónde vive, ¿no? Porque si no hay familia no significa que no haya sociedad, espiritualidad o ambiente. Este es el Modoris, en donde observamos que el nivel de riesgo leve, bueno, pues va a ser desesperanza, fantasías o pensamientos poco frecuentes sobre la muerte durante los últimos días apenas, ajá, sin planes ni preparativos para hacerse daño. Los sentimientos de desesperanza van a estar ya presentes en un riesgo medio, o puede ser incluso que ya manifieste ideación suicida durante el último mes, pero sin preparativos o presenta autolesiones en los últimos 12 meses, sin intención de acabar con su vida. Por eso no nos alarmemos, mejor preguntemos para completar pues este cuadro, ¿no? Las condiciones de riesgo alto ya van a ser durante el último mes, van a ser más intensas, más frecuentes, con planes y preparativos para acabar con su vida. Entonces, puede ser que aquí ya se presenten autolesiones. Incluso aquí ya hubo un intento previo en los últimos 12 meses. No menos, ajá. Pues luego me dicen, y si el intento de suicidio fue hace 3 meses, pero lo supo afrontar, ya no fue a ningún. Por supuesto que todavía es una condición de riesgo alto porque la inminencia ya no está presente. Condición de riesgo inminente, la persona ha realizado una autolesión dentro de las 72 horas con intención de morir, requiere tratamiento médico urgente, sea de alta o baja letalidad, si se evita el intento de suicidio, si se encuentra con alta intencionalidad y planeación estructurada. Ahora ya evaluamos, ¿no? Ya evaluamos la situación, como les decía, la herramienta incluso se aplica ya, y lo vamos a ver al final del abordaje médico del Código 100. Ujú. Pero previo a esa evaluación, yo ya indagué, ¿no? De manera verbal.
El artículo 74, bueno, pues de la Ley General de Salud nos dice que garantiza acceso y continuidad en la atención de la salud mental. Ahorita les voy a decir en qué apartado. El modelo comunitario, bueno, pues es aquel que en el que estamos viviendo de salud mental, en donde los hospitales psiquiátricos se volverán paulatinamente en centros ambulatorios, porque hay una sobresaturación. Ujú, en donde todo es internamiento psiquiátrico, aunque sea un orden de riesgo leve, internamiento psiquiátrico, ¿no? Y el código 100, pues justamente es un sistema de apoyo para la toma de decisiones, no es una clave de diagnóstico. Ujú. El primer diagrama fue el de, bueno, el que se elaboró fue el de urgencias, pero el diagrama de primer nivel de atención para evaluación, intervención y derivación en primer nivel de atención es este. Sin embargo, acá se los muestro más como con dibujitos. Lo tenemos que conocer también de manera general. Del lado izquierdo observamos a la población general. Llega a un centro de salud sin servicio de salud mental, pero con capacitación en MHGAP, hace una intervención y valora que requiere atención psicológica, lo deriva a una unidad que sí cuente con el personal y se le da seguimiento. En caso de que sea riesgo alto o inminente, se hace una referencia a urgencias. En caso de que sea leve o moderado, se brinda el tratamiento e intervención multidisciplinaria. Aquí el fundamento legal de por qué una hospitalización puede durar hasta 14 días es en el artículo 77, hasta 14 días. Ujú. Esto es bien importante considerar, porque dentro de estos 14 días, nosotros nos podemos dar cuenta cuando a través de evaluación hice una evaluación en donde, pues una de las gráficas arrojó que la mayoría de las personas, ahorita les voy a enseñar ese diagrama de fuego, pero el primer motivo de alta es para valoración psiquiátrica. Ese es cuando puede ser a través de telemedicina. Entonces, bien, las recomendaciones para el manejo de personas usuarias y red de apoyo es utilizar el nombre de la persona. Y este es casi, les digo, esto se vuelve un hábito. O sea, no es que solamente con las personas con comportamiento suicida o red de apoyo, es un hábito, es con todas las personas usuarias. Hablar lento y pausado, transmitir seguridad y control, explicar en lo que se va a hacer en cada momento, empatía, escucha activa y preguntas abiertas, respetando silencios. Ahora conozcamos el diagrama que seguramente ustedes ya lo dominan, que es inicia el intento de suicidio, interviene el servicio de urgencias, valoración dentro del hospital receptor psicológica y en caso de que se logre la hospitalización dentro de los 14 días, pueden ser menos, pero no más, porque si la contención después de 14 días no se logró, entonces derivación a hospital psiquiátrico. Recordemos que también hay un triage psiquiátrico, ujú, así como lo encontramos en otras unidades de urgencias, acá también, donde qué pasa con las personas que derivamos, así que ya no hice telemedicina y la envié así de manera inmediata y urgente una ideación suicida. Pasa lo mismo que lo que ustedes piensan cuando un centro de salud envía una ideación suicida a un hospital, pero con mayor razón. Ujú. Entonces, primero, la estabilización que conlleva no solamente los lavados gástricos, ni curaciones, ni, o sea, no solo depende de eso, sino psicológica y psiquiátrica, médica, en general la persona ya se encuentra estable. Ujú. El psiquiatra es quien va a determinar a través de telemedicina si se requiere valoración presencial, como les mencionaba en un principio. Y en caso de que se logró la estabilización, previo a estos 14 días, ¿no? Ya hubo una valoración psiquiátrica por telemedicina, estuvo presente el médico por si era necesario elaborar alguna receta, el personal de psicología y se logró. Ahora está de manera ambulatoria, como les decía, durante 6 meses. Bueno, pues se puede contrarreferir a un primer nivel de atención, atendiendo, bueno, pues todos los factores que la persona puede tener. Ese es el protocolo de abordaje, en donde les decía en ocasiones, la entrevista con la persona usuaria es al final, una vez estabilizada. Por ello es que también la intervención psiquiátrica
ya teniendo conocimientos, por ejemplo, de MHGAP o de intervención a urgencias psiquiátricas, como se tuvo recientemente el curso, en donde se menciona también farmacología y en caso de que ustedes lo requieran, pues también se puede brindar, pero se puede hacer perfectamente en un hospital municipal, materno, infantil o general. Ujú. La valoración por medicina interna va a ser clave. Intervención con red de apoyo, derivación para seguimiento y entrevista con la persona usuaria una vez estabilizada. Este es un ejemplo de cómo se activa, ¿no? Un código Mater, por ejemplo. De la misma manera se puede activar un código 100 si es que se logra la admisión hospitalaria y si, por lo que me comentaban, pues están sensibles al tema, digamos que ese está ya, dicho. Médicos de urgencias, enfermería, trabajo social, psicología y psiquiatría. Este sería el flujo de atención de un código 100. Esta es la gráfica de fuego donde les decía que la mayoría de ingresos en hospitales es en urgencias. Por lo tanto, este personal tiene que estar mayormente capacitado en lo comentado aquí. No que sean los únicos porque son responsabilidades compartidas, pero sí. Y el tratamiento es ambulatorio, quiere decir que se da de alta. A la persona después de urgencia se da de alta. Y dicho así por números, esto lo contestaron los hospitales. Bueno, el personal de enlace. Después viene el internamiento y telemedicina, cuando mayormente debería ser telemedicina, después internamiento y al final ambulatorio. Ajá. No he hecho una nueva, esta fue aplicada a principios de este año, pero seguramente voy a crear alguna otra para también hacer esta correlación. La atención durante la hospitalización, bueno, pues también aliviar la carga sobre los recursos hospitalarios. Por eso es importante el abordaje. Si en telemedicina puede estar la persona 72 horas en observación, ajá, en lo que estabiliza. En esos, dentro de esas 72 horas, de acuerdo al este abordaje que se ha tenido médico, porque incluso el personal de psiquiatría puede hacer telementoría, sondear primero cómo fue el abordaje, si tiene nada más solución salina y la persona está en crisis de ansiedad, pues difícilmente la estabilización emocional va a ser únicamente con solución salina. Ujú. Eso es bien importante conocer. O sea, muchos de los abordajes, como puede ser una agitación psicomotriz, pues va a requerir medicación. Estructura organizacional y de aquí se creó el equipo de implementación para gestión de casos y código 100. Y bueno, pues ya para ir cerrando, la referencia, contrarreferencia y seguimiento es un proceso amplio en donde la decisión de referencia no solamente está en las manos del personal de un perfil profesional, sino conlleva todos los perfiles, ajá, que abordan clínicamente a la persona. El personal médico, paramédico. La segunda fase es el registro del código 100 en un registro que tenemos como programa. El seguimiento también se va a requerir, ¿no? De que la persona haya acudido a su consulta o no. Y una cuarta fase es el envío de estas claves de diagnóstico que ahorita se las voy a compartir. Este es el esquema de referencia y contrarreferencia y aquí ya vemos pues como todo completo, ¿no? Donde estaban los cuadritos colocados de manera por esquinas, pero aquí ya vemos signos y síntomas, intervención y referencia. Ujú. Leve, moderado, alto e inminente. Ujú. De lo ya platicado, pues no es lo mismo y nos ha pasado que hacen una referencia, por ejemplo, de un centro de salud. La persona intentó suicidarse autolesionándose y lo enviaron inmediatamente a un hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico no contaba con, no cuentan con intervención ni de estudios de laboratorio ni de curación para el grado que necesitaba la persona. Entonces lo que hicieron fue contrarreferir a un hospital general y quién está ahí rebotando, pues la persona usuaria. Ujú. Entonces, por eso esos casos son los que llaman la atención para mejorar, o sea, tampoco es como para exhibir. Estas son las claves de diagnóstico en donde
El código 100, que es el sucedió dentro de las 72 horas, es el X60, 61, 70, 72, 78 y 80. Ingresó por este método, su código 100. R458 puede ser otros síntomas y signos que involucran el estado emocional. O sea, ya la persona estoy escuchando su diálogo, fatalista o depresivo. Ajá. Todavía me hace falta indagar. Z915 ya había intentado hace un año suicidarse. No es un código 100 de hace un año, es un Z915. Y aquí están las claves de suicidio, claves de diagnóstico por el tipo de intento de suicidio. El ASQ, que lo pueden encontrar en la biblioteca virtual, herramienta para detección de riesgo de suicidio, son preguntas directas, por eso es importante el rapport del que platicamos, en donde les decía que la persona ya espera ser juzgada. Denme un segundo. Y bueno, por otra parte, está también el plan de seguridad, ¿no? No es lo mismo lo oriente y que no haya un documento que respalde eso, a que se quede en el aire, ¿no? Sino en el expediente. Aquí está asignado por la red de apoyo y la persona usuaria que le di herramientas de autoayuda. La sensibilicé con la carta, ¿no? Ya no quiso continuar con su tratamiento, bueno, pero aquí le brindé la carta de sensibilización y entonces legal, ética y humanamente me estoy protegiendo. Sensibilizaste a la persona, sí, pues le dije que si volvió a pasar que viniera, ¿dónde está escrito? Ujú. Te los pueden encontrar en la biblioteca virtual. Las implementaciones que se han hecho, pues es el equipo de implementación estatal. Ahorita les comparto por qué se ha dividido por regiones, pero es algo en lo que estoy concretándolo. Ya se hizo con las jurisdicciones y cada jurisdicción tiene una región que a su vez se va a hacer un enlace con hospitales. Entonces ya para tener una comunicación directa. Que seguramente ustedes ya también lo han hecho, ¿no? En otras ocasiones con el responsable o la responsable del programa Salud Mental. Y si no, pues sí va a ser importante hacerlo para tener una comunicación más efectiva. Sesiones clínicas en donde se retoman casos que no se intervinieron de manera adecuada, capacitaciones, evaluaciones, hay una cédula de supervisión porque un personal capacitado es como se fomenta una cultura de cero rechazo. La doctora Macarena, pues a través del oficio del 19 de enero de este año, donde nos da la indicación de respetar el código de conducta y reglas de integridad del ISEM, que también lo pueden descargar. Una actualización continua, cumplir o prestarle mayor atención a la MHGAP, descárguenla en su celular, ahí viene el manual, así como tal, consultarlo, ¿no? Pero que el desconocimiento no impida, bueno, pues un abordaje adecuado. También tenemos material dictaminado, 2 guías y 3 trípticos. También si quiero hablar del tema en unidad, bueno, pues de preferencia guiarse en el manual del manejo de comunicación en materia de comportamiento suicida, porque aquí pues menciona cómo no se puede los efectos papágeno, Werder, este, fa- eh, bueno, pues este tipo de efectos son los que generan, digamos, un, un- una conducta en la sociedad, ¿no? Ya sea por imitación. Entonces, que lo que yo quiera hablar de este tema tenga un mensaje de esperanza, como es el efecto papágeno, que ese es el propósito, hacer este efecto de regalar, de brindar esperanza a través de un mensaje, ¿no? De una capacitación. De respiración diafragmática profunda en la sala de espera para el personal, ¿no? También para que sepamos autorregularnos cuando la situación la merite. Ujú. El efecto Werder es por imitación, ¿no? En donde una acción, bueno, pues generó más acciones tanto positivas o negativas. Por eso es importante consultar este. Y bueno, también está el cuadernillo básico para la prevención del suicidio. Bien, pues por mi parte sería todo. No sé si llegan a tener alguna duda.
o algún comentario. En el chat no tenemos ninguna pregunta tampoco. Ujú. Y también yo les acabo de pasar mi lista de asistencia aquí interna y si de todos modos se la hago llegar, perdón, una vez que Sí, la descargue para que la pueda tener también usted pues de sí, respaldo claro. y Ujú, pues bueno, compartirle. Déjenme agradecerle por el tema impartido el día de hoy. Le hago entrega virtual de una constancia sí. que ya también se la haremos llegar físicamente para que la tenga en las oficinas. Y pues muchísimas gracias, Lick. Creo que nosotros hemos trabajado en conjunto, Ujú, le platicaba al principio, hemos tenido varios casos y ya todos estamos como en el mismo modo de no se van de alta, necesitan valoración por telemedicina, ya se pueden quedar aquí, ya los podemos tener aquí de tratamiento, 14 días. No han ujú, cumplido los 14 días, han evolucionado, han pedido altas voluntarias, se han ujú, hecho pues precisamente estos nos han firmado, ¿no? Las redes de apoyo, ujú, la carta de sensibilización y no nada más mi área en salud mental. Creo que hemos hecho muy buena mancuerna con todos los médicos, mm, los usuarios que se han ido de aquí. Hemos tenido buenos comentarios, ¿no? Del personal ujú, médico que los atiende, que va, se sientan con ellos, platican de cierta manera, ¿no? De las enfermeras también. Y pues eso también se debe a la gestión que se ha hecho también administrativa y por supuesto por parte de ustedes también. Entonces, pues no me queda nada más que agradecerle. Nos dicen aquí, dice, ojalá hubiera posibilidad de que nos compartiera la presentación. Nos pareció muy interesante para que todos tuviéramos el contexto general. De cualquier manera, nosotros tenemos grabada esta ujú. capacitación, la compartimos en nuestro canal también de YouTube y pues Lick, muchísimas gracias por su apoyo y por Gracias. estar aquí al pendiente también de nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias. Igualmente, pues ya nos estaremos viendo con lo de equipos de implementación. Ujú. Yo reconozco su interés y su labor que han tenido y sin duda, bueno, pues esperando estar por allá con ustedes algún día, ¿no? Para platicar, seguir platicando de estos temas que pues a todas y todos nos aportan como sociedad también. Entonces, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, claro que sí, Lico. Ojalá Mm, podamos tener la oportunidad de que pueda visitarnos también aquí directamente en el ujú, hospital. ujú. Claro que sí. Muchas Bueno, pues un gracias. saludo, excelente día a todas y todos. Gracias, hasta Ujú. luego. Hasta luego.